Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes para todos los hermanos que se están sumando desde ahora, desde esta transmisión de Ven Sígueme Online a cargo de la CDF. Sean muy bien recibidos hoy día. Tenemos una clase muy especial que dar con mucha doctrina que realmente nos va a ayudar a llevar nuestras cargas actuales. Antes de ir a la clase quisiera recordarles, siempre es bueno hacerlo, que este es un programa particular. Es un programa de la CDF, no es de la iglesia, pero sí sobre el programa oficial Vencíeme, una propuesta a la cual pueden sumarse voluntariamente para compartir y para aprender más desde otras perspectivas. A la vez, les quiero pedir que puedan constantemente entrar a aquellos que siempre preguntan cómo pueden participar de las preguntas en la semana o cómo pueden estar siempre al día en los videos, etcétera. Pueden entrar a vensigueme.online, www.vensigueme.online, y ahí pueden seguir todo, hasta ingresar al grupo de WhatsApp silencioso, ingresar al canal de YouTube, seguirlo, seguirnos en nuestra página nueva de Ven Sígueme Online, porque la mayoría ya sigue Enlace de Fe, pero si hubiera alguien nuevo también puedes seguirlo ahí. Ok, la clase de hoy es Alma del capítulo 32 al 35, terminando hoy 19 de julio esta asignación global, por así decirlo. Plantad esta palabra en vuestros corazones. Y tiene mucha relación con el testimonio, lo que veremos hoy, la conversión. Echando una ojeada al manual, digitalmente hablando, habla de los soramitas, la predicación ahí. Recordemos que Alma y Amulek, los grandes misioneros junto a los hijos de Mosía, estaban enseñando por estas tierras. Ahí se enseñaron esta vez muchos principios y doctrinas esenciales dentro del plan de salvación. Y dentro de los principios esenciales está la humildad, está la fe, está la esperanza. Dentro de las doctrinas que el manual también rescata, obviamente la conversión, la expiación, también está hablando de la adoración a Dios, y se introducen algunos testimonios adicionales, como el de Zenos, Enoch, Moisés, el mismo Amulek. Y en general se termina la clase con el gran tema de Alma 34, que es la necesidad de arrepentirnos. Y no solo hablando de forma global, como que es necesario, sino que es necesario y urgente, porque este es en la vida. Entonces vamos, como siempre, a ir directamente a el libro de Mormón, a las Escrituras. Tenemos entonces que Alma 32 comienza con esta descripción de la historia en la cual salieron a predicar entre los soramitas. Recordemos que era un pueblo disidente, tenían bastante iniquidad, digamos, en sus hombros, según las clases anteriores, y está hablando de un grupo de adoración que se formaba en las sinagogas, que despreciaba a aquellos que eran pobres, pero no solo hablando materialmente, sino en el corazón, dice. Eran pobres en cuanto a las cosas del mundo y también eran pobres de corazón. Eso nos anima a estudiar qué significará ser pobre de corazón. Y a mi juicio tiene un significado dual. La pobreza siempre va a ser la necesidad o la falta de algo. Por lo tanto, los pobres de corazón, en un sentido, son aquellos que les falta la espiritualidad, les falta algo espiritual. Pero también este capítulo lo enfrenta como algo positivo, que Alma lo enseña en este mismo capítulo y en el 33 también, que tiene relación con la humildad y el ser humillados, ya sea por obligación, por necesidad o por voluntad propia, para el progreso. Por lo tanto, ser pobre de corazón también tiene relación con humillarse ante Dios, reconocer nuestra dependencia ante Él y tener una voluntad de cambio.
Entonces no lo veamos solo como algo negativo. Este capítulo es muy emocionante porque me imagino que dentro de los cientos que se conectan aquí, miles en la suma durante el día o la semana, muchos son personas que no son miembros, hermanos, amigos de la iglesia, que muchas veces me consultan por interno, quieren saber más. Yo trato de referir a los misioneros y me encantaría que pusieran atención, sobre todo aquellos hermanos, amigos, invitados, que este capítulo, Alma 32, es especial para aquellos que empiezan a creer, para aquellos que quieren creer más. Así que tengan mucha atención a los principios de hoy. Acá se genera una conversación adicional de Alma, un discurso hacia este grupo de personas que se habían humillado. El 6 dice, volvió su rostro directamente hacia él, un hombre que le había hablado qué iban a hacer en el fondo con esta situación de que los echaban por ser pobres, y los observó con gran gozo porque vio que sus aflicciones realmente los habían humillado y que se hallaban preparados para oír la palabra. Veo que sois manso de corazón, les dice. Y acá en el versículo 10, ¿suponéis que no podéis adorar a Dios más que en vuestras sinagogas? Es una bonita pregunta para que ellos comprendieran el concepto de adoración. ¿Suponéis que no debéis adorar a Dios sino una vez por semana? Otra gran pregunta de reflexión para este pueblo que estaba afligido quizás por algo que a lo mejor no merecía tanta aflicción, sino tenía una solución un poco más simple, que es la que se va a ver hoy. Por supuesto que nadie quiere ser discriminado, segregado por temas sociales o económicos, pero lo que va a intentar Alma enseñarles a este grupo de hermanos es que hay una solución mejor que ir al confrontamiento o a exigir cosas. Hay algo mucho más trascendental. El 12 dice, yo os digo que está bien que seáis echados de vuestras sinagogas para que seáis humildes y aprendáis sabiduría. La humildad conlleva a la sabiduría. Es algo que aprendemos en este versículo. Pareciera un poco jocoso pensar, está bien que seáis echados, suena como un poco drástico, pero inmediatamente explica por qué piensa que está bien, y es para que reciban esa humildad, porque van a recibir sabiduría y porque por supuesto van a elevar sus espíritus. Entonces, basándonos en este principio, el obispo Edgley, que me encanta, él fue del obispado presidente hace algún tiempo, y dijo, muchos de nosotros vivimos o trabajamos en un ambiente donde a menudo la humildad se malinterpreta y se considera una debilidad. No hay muchas corporaciones o instituciones que incluyan la humildad como una declaración de valores o como una característica entre los administradores. Pero a medida que aprendemos la manera en la que Dios lleva a cabo sus obras, el poder de la humildad y de la sumisión llega a ser palpable. En el reino de Dios, la grandeza empieza con la humildad y la sumisión. Estas virtudes compañeras son los primeros pasos críticos para abrir la puerta a las bendiciones de Dios y al poder del sacerdocio. No tiene importancia quiénes seamos, ni los sobresalientes que sean nuestros títulos. La humildad y la sumisión al Señor, aunadas a un corazón agradecido, son nuestra fortaleza y esperanza. La humildad, hermanos, es una fortaleza. Es cierto, y lo comprobé yo al trabajar incluso hasta hace poco en una multinacional. En todas las declaraciones de valor de la compañía no aparecía nada similar a la humildad. Y si lo vemos desde un punto de vista del progreso que puede causar este principio en una persona, es gigante. Quizás falta ese entendimiento en el mundo y denotan la humildad quizás como una de las últimas cosas en que se fijarían para un empleado, por ejemplo. Pero nosotros, al conocer esta verdad, entendemos que es fortaleza. La humildad se expresa en una persona cuando es capaz de perdonar, cuando es capaz de dar vuelta a la página, cuando es capaz de servir, cuando es capaz de controlar el enojo, la oposición. En general, la persona humilde es enseñable, es dócil.
Y eso no demuestra debilidad. El ser dócil, por supuesto que demuestra más obediencia, con un entendimiento más cabal que por lo que las personas llaman una persona dubitativa o sin rumbo a seguir. Lamentablemente es así como dice el obispo, y esperamos que ese concepto vaya cambiando, porque la humildad nos hace ser fuertes. Más abajo en estos versículos, Alma les sigue alabando por haberse en el fondo humillado, aunque sea de esta forma, pero lo ve como algo positivo, pero elogiando más aún a aquellos que se vuelven humildes de corazón, verdaderamente a causa de la palabra. Por eso el 16 resume este concepto. Benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. O más bien, en otras palabras, bendito es el que cree en la palabra de Dios y es bautizado sin obstinación de corazón, sí, sin habérsele llevado a conocer la palabra o siquiera compelido a saber antes de creer. Y aquí viene este concepto que hemos estado hablando en repetidas clases, las últimas 4 por lo menos hemos tocado, aunque sea un poco este principio también que habla de las señales y de la fe, de ver, de creer, de sentir, de palpar, de evidenciar. Sí, hay muchos que dicen, si nos muestras una señal del cielo, de seguro luego sabremos y entonces creeremos. Esa es la típica, yo diría directamente, excusa para aquellos que no quieren creer, no se abren a una posibilidad de tener fe a cosas que no ven. Quieren primero la evidencia, y el mundo ha cambiado lamentablemente también hacia esa tendencia. En negocios, primero queremos comprobar que funciona el negocio. A veces el emprendedor, el pequeño, a veces tiene que dar saltos de fe sin tener números a su vista. También en todo orden de cosas queremos de antemano saber que va a haber un éxito, por ejemplo. Así como voy a estudiar esto quizás porque yo sé que esta persona estudió esto y le fue bien. Y a lo mejor estoy amedrentado con lo que a mí me gusta porque quizás necesito una evidencia, algo palpable de que me va a ir bien. Y eso ya indica una debilidad, una duda. El 18 hace la pregunta, ¿es fe esto? Aquí os digo que no, porque si un hombre sabe una cosa, no tiene necesidad de creer, porque la sabe. Con respecto a lo primero, a la señal, y con respecto a estos 2 puntos, el presidente Packer da unos puntos clave que quería compartir con ustedes hoy. Primero, él dijo, en un mundo lleno de escepticismo y duda, la expresión ver para creer promueve la actitud de muéstrame y creeré. Todos queremos ver primero todas las pruebas y toda la evidencia. Parece difícil aceptar las cosas por la fe. ¿Cuándo aprenderemos que en los asuntos espirituales funciona al revés? Creer para ver. La creencia espiritual precede al conocimiento espiritual. Cuando creemos en cosas que no se ven, pero que de todas formas son verdaderas, entonces tenemos fe. Y en otra oportunidad dijo, la fe, para ser fe, ha de centrarse en algo que no se conozca. La fe, para ser fe, debe ir más allá de aquello que cuente con pruebas que lo confirmen. La fe, para ser fe, tiene que entrar en lo desconocido. Tiene que llegar hasta el borde de la luz y entonces dar algunos pasos en la oscuridad. Si todo se tiene que saber, si todo se tiene que explicar, si todo se tiene que certificar, entonces no hay necesidad de la fe. Esto a mí me ha ayudado bastante a través de la vida a comprender que no necesito certificados, no necesito evidencias continuas para comprobar, como diría el presidente Kimball en otra oportunidad, para comprobar a un Dios que ya se ha comprobado a sí mismo con muchas otras cosas en mi vida. Y vamos también a aprender en este mismo capítulo y lo siguiente es que hay ciertos niveles también de fe y hay ciertos niveles de entendimiento y de conocimiento. Y esta información es sumamente valiosa, hermanos. Al estudiar profundamente las Escrituras en casa, yo estoy seguro que en esta clase van a sacar principios, van a extraerlos, y si los aplican sabiamente en sus familias, en sus carreras, en sus proyectos,
van a obtener éxito, van a obtener riqueza en todo sentido. Entonces, sigue, alma, ayudando a entender a las personas que es necesario, ¿cierto?, creer para luego conocer. Y en el 21 está la gran escritura misional incluso, que dice: la fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas, de modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Es como sale en Hebreos y en otros libros. Hay que tener una habilidad también para creer. Y a veces cuando nos cuesta creer en cosas que vendrán o cosas que esperamos que sean verdaderas, evidentemente si nos cuesta eso, por supuesto que al ser un don la fe se puede pedir al Padre Celestial. Tampoco pensemos que si nos cuesta creer, que si de por sí tenemos un ADN dubitativo, no pensemos que estamos mal. A veces simplemente nos falta. Más abajo se menciona más que sea un deseo de creer, pero eso ayudará a que esa semilla de la cual vamos a hablar ahora crezca y se desarrolle y se nutra. Entonces, con respecto a esto, a esta esperanza también, me encanta una enseñanza del apóstol fallecido Joseph B. Wilson. Él mencionó que para que exista fe hay 3 elementos clave. Y aquí me gustaría que lo puedan ustedes absorber en sus corazones, porque esta información es sumamente valiosa y nos ayuda a ampliar una visión que a veces nos cuesta tener y sostener durante las pruebas. La fe existe cuando la confianza absoluta en lo que no podemos ver se combina con las acciones que están en absoluta conformidad con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Sin estas 3 cosas: primero, confianza absoluta; segundo, acción; y tercero, absoluta conformidad. Sin estas 3, todo lo que tenemos es falso, una fe débil e inservible. Y la fe, también podríamos agregar que hay fe de esa primera fe, ¿cierto?, que solamente se fija en lo que se espera, se entrelaza mucho con la esperanza, en que las cosas buenas vendrán, etc. Pero también está esa fe que obra con poder, cuando uno cree en un objetivo específico, de lo cual también vamos a hablar. Pero me encanta estas 3 bases de la fe. Primero, la confianza absoluta, es decir, la fe tiene que ir centrada en confiar, pero confiar en algo o alguien. En este caso, nosotros estamos teniendo la fe en Jesucristo. Segundo, acción. Por supuesto que en creer no se termina, no se logra nada. No es como muchos dicen, que uno cree y ya es salvo, o uno cree y ya el objetivo se cumplió. No, hay que trabajar. Y tercero, absoluta conformidad. Pese a lo que pase con nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, sea un resultado positivo o sea negativo, después de cuánto yo haya podido hacer con mis esfuerzos, tengo que, en el fondo, decirle al Padre: estoy conforme con las pruebas que me tocaron, las acepto. Es como un hágase tu voluntad final. Entonces, estas cosas demuestran fe, demuestran un progreso también en la creencia personal, que es un sistema que se desarrolla con la fe. Más abajo, ¿cierto? Él sigue hablando, él menciona incluso a que los niños son muchas veces instruidos por el Espíritu, ¿cierto? Temas muy bonitos que espero que ustedes puedan analizar más a fondo. En el 28 también está esta clásica escritura en que se compara la fe a la palabra, que obviamente nutre la fe, a una semilla. Si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, en resumen, empezará a hincharse en vuestro pecho. Y al sentir esa sensación de crecimiento, dice, más abajo dice: empieza a ensanchar mi alma, empieza a iluminar mi entendimiento, empieza a ser deliciosa para mí. La pregunta es si eso no aumentaría vuestra fe. Sí, pero no ha llegado a ser un conocimiento perfecto. Y aquí se comprueba nuevamente lo que recién estábamos tocando, que hay que creer para después ver o saber, pero no
siempre vamos a saber todo. Hay diferentes niveles. Incluso acá después dice en el 30 lo mismo, que después ya esto se transforma no solo en hincharse, sino menciona hincharse, brotar y empezar a crecer, algo más frondoso. Entonces comienza el testimonio. Aquí dice, sé que esta es una buena semilla. Cambia un poco la visión. Por lo tanto, en el 33 se menciona lo que es el experimento. Ya hay experiencias. Se hincha, brota, empieza a crecer, nuevamente se repite. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿es perfecto vuestro entendimiento? Sí. ¿Pero hay un conocimiento perfecto? Solo en esta cosa. Entonces ahí vemos que al crecer esta semilla, llegamos a un conocimiento mayor, pero no es perfecto. Es perfecto en esta cosa. ¿A qué se refiere con esta cosa? Que ya nos dimos cuenta que se hinchó, que brotó, que empezó a crecer, que es algo entonces bueno, como se dice en el capítulo. Después empieza a hablar de que es algo, de que algo es bueno, por lo tanto echa raíz. Entonces, ¿es perfecto vuestro entendimiento? Sí. Y aquí hay que hacer una diferencia. El entendimiento no es lo mismo que el conocimiento. Entender, que es sinónimo de comprender, involucra estar en continua apertura a los nuevos conocimientos, de hecho, que quizás no sean absolutos y totales, pero son luces. Por eso habla de iluminar nuestro entendimiento. Por lo tanto, cuando empezamos a entender, sí, hay un entendimiento perfecto, ya está probado, es una experimentación. Pero el conocimiento, que es de por sí conocer, es algo más elevado que entender, aún no es cabal. Y por eso acá quisiera vincularlo también con la esperanza. El elder Neely Maxwell, a quien siempre he admirado como el gran de los últimos líderes de la iglesia, es el gran erudito, científico incluso. La fe y la esperanza están en interacción constante y quizás a veces no se distingan la una de la otra, ni estén siempre en la misma secuencia. Aunque la esperanza no es conocimiento perfecto, las expectativas que provoca son, con certeza, verdaderas. Las expectativas son verdaderas, por lo tanto el entendimiento es perfecto, aunque el conocimiento no sea perfecto y absoluto aún. Entonces el elder Maxwell sigue ampliando esto, como dije, después el 35 dice, ¿no es esto verdadero? Os digo que sí. ¿Es perfecto vuestro conocimiento después de haber gustado esta luz? No, aún no es perfecto. Tan solo habéis ejercitado vuestra fe para sembrar la semilla a fin de llevar a cabo el experimento. Entonces elder Maxwell complementa, dice, Alma describe el crecimiento de la fe y la forma en que la fe realmente puede llegar a convertirse en conocimiento con las correspondientes experiencias intelectuales y emocionales del creyente. Una vez que se ha ensanchado el entendimiento y expandido la mente del creyente, Alma pregunta, ¿luego no es esto verdadero? Es verdadero, dice él, porque se puede discernir. Por tanto, debéis saber que es bueno. En el fondo es perfecto el entendimiento en esta cosa y el conocimiento en esa cosa. Podemos discernir realmente la verdad de cada doctrina divina mediante un sistema de certificación y confirmación que justifique que digamos yo sé. Entonces, en nuestro proceso de convertirnos, de tener fe, de aumentar esa fe, continuamente, escalón tras escalón, vamos a ir obteniendo un entendimiento más perfecto y un conocimiento más seguro, de tal manera que en nuestro progreso espiritual, en ciertos niveles, en cada nivel, vamos a poder decir en cada nivel, yo sé algo. No necesariamente yo sé o yo estoy seguro de todo, porque como acabamos de aprender, cuando todo se sabe, no es necesaria la fe. Y sin embargo la fe es necesaria durante toda la experiencia terrenal. Por lo tanto, no tiene sentido que lleguemos a evidenciar completamente. Por supuesto, si alguno de ustedes está completamente seguro, o como a veces decimos, a veces de forma memorizada, y espero que lo digamos con una forma más honesta, cuando uno dice sin lugar a dudas, sé que, claro, que ese sin lugar a dudas, ojalá sea honesto, pero como les digo, siempre el ser humano, cuando no hayan evidencia, siempre va a estar usando la fe, lo que no es algo malo.
Y muchos creen que es algo malo creer en algo que no se ha comprobado. Pero no es así, estamos aprendiendo de que es un experimento que crece, que hay nutrición, que hay un progreso. Imagínense si todo fuera en base a la ciencia cierta sobre algo. No habría ningún progreso que no fuera solamente el intelectual. Y aún así estaría limitado por las condiciones externas. Entonces la vida no tendría, no me enamoraría a mí personalmente vivir si fuera un sistema de vida bajo, digamos, ese patrón. He aquí, a medida que el árbol empieza a crecer, y se menciona después el concepto cultivar, ¿cierto? Y hay otro concepto más abajo, dice, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz. Y hay un versículo que dice, con el tiempo recogeréis su fruto, el cual es sumamente precioso, y el cual es más dulce que todo lo dulce, y más blanco que todo lo blanco, sí, y más puro que todo lo puro, y comeréis de ese fruto hasta quedar satisfechos, de modo que no tendréis hambre ni tendréis sed. Esto ya yo lo veo como obtener un fulgor de fe y de esperanza más pleno. El poder ya probar de un fruto, no solo de estas semillitas que en la clase aparecía en el dibujo en la mano y que después crece en nuestro corazón, se expande, sentimos que brota, se hincha el pecho por dentro, después se transforma en un siguiente nivel, ¿cierto? En un árbol, pero acá ya está hablando de que ese árbol dio fruto. Y eso ya se está comprobando porque estamos probando el sabor del fruto incluso. Entonces, como dije, concerniente también a este principio de la fe, es algo que siempre va a ir creciendo. Y como dijo el elder Maxwell, un sistema de certificación y confirmación que justifique que digamos yo sé, eso va a funcionar durante toda nuestra vida. Siempre vamos a estar aprendiendo algo y vamos después a testificar. Entonces, después de que aprendí esto, experimenté esto, por lo tanto yo sé. Y esperemos que esa experimentación la podamos vivir y con muchas ansias todos los días de nuestra vida. En el capítulo 33 hay alma se expande, ya que este pueblo empezó a tener dudas entonces de cómo enfocar la fe. Entonces Alma ataca un nuevo problema. Les dice, si suponéis que no podéis adorar a Dios, os equivocáis gravemente. Porque ellos pensaban que solo podían en la sinagoga, ¿cierto? Y un día a la semana. Entonces les da más testimonios. ¿No os acordáis haber leído lo que Zenós, el profeta de la antigüedad, ha dicho concerniente a la oración o adoración? No vamos a meternos a hablar mucho de Zenós, de Enoc. Ustedes pueden estudiarlo en la guía del estudio de las Escrituras, profetas que fueron incluso muertos por testificar de Cristo en la antigüedad, pero son testadores también del concepto de la creencia, pero acá también está hablando Zenós del concepto de adoración. Y según Zenós, citado por Alma, ¿cierto? Y marqué esto porque es así, oración o adoración, está intercambiando como si fuera, digamos, un concepto. Entonces, Zenós nos está enseñando algo y después de esto está hablando de todo lo que Zenós hizo cuando oraba a él en diferentes lugares y ocasiones y según el 10 que escuchaba esas plegarias. Entonces, oración lo usó como adoración y ahí yo empecé a pensar oración, oración, por lo tanto busqué básicamente orar y viene del latín adorare, ¿cierto? Ad es cercanía y orar es orar. Entonces adorar en el fondo es estar cercanos a la oración, que es el medio de súplicas, de estar continuamente atentos a orar. Por lo tanto, adoración a veces lo vemos muy lejano o no relacionado con la oración. Como que adorar es simplemente honrar, hacer cosas buenas, obedecer. Y la oración es un medio de comunicación simple, pero no habíamos visto muchas veces esta conexión. Si ustedes la han visto, genial. Pero es bueno destacarla, porque lo que se está enseñando en Alma 33 es que una forma básica, poderosa, efectiva de adorar
al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo es orando. A veces vemos la oración solo como un beneficio personal y no como un medio de adoración a Dios. Entonces, después de este relato en cuanto a la oración, al clamar, ¿cierto? Y a que Dios efectivamente escucha las oraciones, el 11 dice: y me oíste por motivo de mis aflicciones y mi sinceridad, y es a causa de tu Hijo que has sido tan misericordioso conmigo. A causa de tu Hijo, está destacando causa-efecto, ¿cierto? La causa es el Hijo, el efecto es la misericordia. En base al sacrificio de Jesucristo se emana toda la misericordia que existe. También dice lo mismo abajo, que a causa de Jesucristo has apartado tus juicios de mí, la misericordia. Entonces Alma les dijo: ¿creéis estas escrituras que los antiguos escribieron? Y sigue hablándoles más testimonios. Y introduce a Senoc, que también habló directamente de comprender misericordias. Y en general les habla después de Moisés, un tercer testimonio, por así decirlo, de este capítulo. Vemos ahí, ¿cierto?, la gran escena en la cual se habla de este símbolo que fue levantado para que el que mirara viviera, y muchos miraron y vivieron, pero fueron pocos los que comprendieron el significado de estas cosas, y esto a causa de la dureza de sus corazones. Mas hubo muchos que fueron tan obstinados que no quisieron mirar. Perecieron entonces. Y esto también va un poco ligado con lo que decía el Elder Packer, que volví a repetir la cita aquí porque hay mucho escepticismo. Uno quiere, las personas, yo no particularmente, espero que ustedes tampoco, pero quieren ver para creer. Entonces, esta era la oportunidad de ver, quizás, para creer, pero eran tan obstinados que no quisieron mirar, no quisieron ver tampoco. Era un ejercicio tan sencillo, tan fácil, que a veces vamos a ver identificados este tipo de principios en muchas situaciones de nuestra vida. Muchas veces vamos a sentir que después incluso nos damos cuenta, y espero que no sea en repetidas ocasiones, pero nos damos cuenta de lo fácil que hubiera sido si yo hubiera seguido simplemente los mandamientos del Señor. Espero que no sean lamentaciones continuas las que tengamos, sino que con estas lecciones impregnemos nuestro espíritu de mayor fe y esperanza, y podamos querer, porque a veces está todo en querer mirar a este símbolo. Y de aquí en adelante se empieza a hablar mucho de la expiación de Cristo, y se relaciona hacia el final en el Alma 34 hacia el arrepentimiento. Entonces, pasando a Alma 34, que es un capítulo fundamental dentro de todo el libro de Mormón, porque da la clave prácticamente de los primeros principios del Evangelio, junto a gran parte de la doctrina del plan de redención. Les recomiendo que puedan analizar este capítulo en detalle. Amulek se levanta. Digamos que Moisés era el último testimonio. No, Amulek, otro testimonio más, el compañero de Alma, y empieza a declarar cosas con referente a que Cristo iba a venir. Hay un Cristo. Estos soramitas no sabían ni siquiera en quién creer. En el 4, él dice, leyendo la idea anterior: y os ha exhortado a que tengáis fe y paciencia, sí, a que tengáis la fe suficiente para plantar la palabra en vuestros corazones. Entonces, cuando yo veo el concepto que menciona Amulek de exhortarnos a tener fe suficiente, cuando uno dice fe suficiente, inmediatamente viene la pregunta: ¿cuánta fe? Y literalmente el Elder Wells responde la pregunta: ¿cuánta fe necesito para que la expiación de Cristo surta efecto en mí? En otras palabras, ¿cuánta fe necesito para recibir la salvación? En el libro de Alma hallamos la respuesta. El profeta Amulek enseñó este principio sencillo pero grandioso. El Hijo de Dios provee a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Por favor, fíjense en esas
3 palabras. Fe para arrepentimiento. Y aquí voy a hacer una parada. Acá, si bajamos en Alma 34, en el 15 creo, ¿sí? En el 15 se menciona al final tener fe para arrepentimiento. Estábamos recién hablando de tener fe en Cristo. Pero de un minuto a otro, Amulek introduce ahora algo, le suma algo a la fe. Fe para arrepentimiento en el 15. Fe para arrepentimiento 2 veces en el 16 y 1 vez en el 17. En 3 versículos aparece el concepto de fe para arrepentimiento 4 veces. Entonces, continuando con lo que el Elder Wells decía, por favor, fíjense en esas 3 palabras, fe para arrepentimiento. Esa es la clave. Así que la combinación de tener fe en Cristo y fe para arrepentimiento es de vital importancia. Ese concepto es una de las ideas más grandiosas que tenemos sobre la importancia de una fe simple y clara, una fe suficiente para arrepentirse. Parece ser que no se exige una fe tan grande como para mover montañas, ni una fe que alcance para hablar en lenguas o sanar a los enfermos. Lo único que necesitamos es tener apenas suficiente fe para reconocer que hemos pecado y para arrepentirnos de nuestros pecados, para sentir remordimiento por ellos y para desear no volver a pecar, sino agradar a Cristo el Señor. Entonces tiene efecto a nuestro favor el milagro más grande de todos, la expiación por la cual Cristo nos rescata de nuestro merecido castigo. Entonces me encanta leer esto porque estar enseñándonos que no tenemos que ser un hermano de Jared, a quien por su fe no se le negó mucho del conocimiento que podía obtener a través del velo, por ejemplo. No se nos exige ser un gran un rey Melquisedec o una eminencia de lo que es creer y para después ver. Se nos exige para obtener la fe para arrepentimiento. Solo estamos hablando de fe para arrepentirse. Nada más que aceptar los términos de Cristo reconociendo nuestros errores. Porque se requiere también fe para reconocer que necesitamos algo mejor. Y esa fe del reconocimiento de errores que habla el de Wells es pequeña. No basta tener la fe, o no necesitamos tener la fe para mover una montaña para arrepentirnos. Es algo cotidiano, es algo que viene, como dijimos recién, de la humildad y de la sabiduría. El reconocer nuestros errores y saber que no podemos mejorar sin estar limpio de ellos y sin hacer convenios con Dios. Entonces, para mí es un bálsamo también creer en esto, de que no se requiere tanta fe, pero sí, obviamente, tenemos que optar a mientras más fe, mejor, a seguir experimentando, como recién aprendimos, en el transcurso de nuestra vida, hasta obtener frutos. Entonces, más abajo sigue hablando un poco ya de Jesucristo mismo, como alguien que vendría entre los hijos de los hombres para tomar sobre sí las transgresiones de su pueblo, que expiará los pecados del mundo, porque el Señor Dios lo ha dicho. Es necesario que se realice una expiación, pues según el gran plan del Dios eterno, debe efectuarse una expiación. Todos han caído, dice, y están perdidos, por lo tanto es necesaria. Y ahí se sustenta, hermanos, todo el Evangelio de Jesucristo, en que el hombre cayó. Hay una caída, ¿cierto? Pero también hay una elevación producto de creer en un sacrificio infinito y eterno, como termina el versículo 10. Es un tema que da para mucho, pero se los dejo para sus hogares, que puedan saber que ya no es necesario otro tipo de sacrificios, de animales, de lo que sea. Y hay algunas comparaciones acá de que ningún hombre puede expiar a otro, etc. Por lo tanto, tiene que ser algo infinito y eterno, como fue con Cristo. El Elder Nelson, nuestro profeta, cuando era Elder Nelson, en el Quórum de los 12, hablaba mucho de la expiación como algo que sin la expiación, digamos, no podemos nosotros llegar a la presencia del Padre Celestial, porque Él envió a un Hijo con mucho amor para salvarnos. Entonces, tengamos eso en el corazón continuamente. Y es infinita y eterna. En todo, también el de Nelson decía que era infinita y eterna, no solo por cantidades, sino por también por más allá de la misma creación y más allá de los
de los tiempos. Es decir, la expiación abarca a los que estuvieron antes de Jesucristo como a nosotros y a los futuros. Y como recién vimos, la fe, por lo tanto, en Jesucristo tiene que ir enfocada en un arrepentimiento. De esa forma se redime el hombre. Nuevamente está el consejo de clamar, de orar, ¿cierto? Un poco el concepto de adoración, etc. Y el 32 me gusta, dice, porque he aquí esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. Directamente voy a leerles una cita del apóstol Elder Ballard. Es en esta vida que los hombres deben arrepentirse. No se imagine ninguno de nosotros que podemos descender al sepulcro sin haber vencido las corrupciones de la carne y perder en la tumba nuestros pecados y malas inclinaciones. Seguirán con nosotros, quedarán con el espíritu cuando éste se separe del cuerpo. La vida eterna es el momento en que los hombres son más moldeables y susceptibles. Eso me da un sentido bastante grande de urgencia. El que esta vida sea el día en que yo tengo que arrepentirme, porque el mismo espíritu que me posee ahora me poseerá después. El espíritu es eterno. Si yo me voy con ciertas debilidades, cosas que no pude vencer, va a ser sumamente difícil que las venza después, incluso sin tener un cuerpo. Porque este es un cuerpo también parte de esa experimentación terrenal. Por lo tanto, veámoslo con esa apreciación especial que hace el elder Melvin Ballard, poder sentir que esta es la época en que somos moldeables. Lo que él está diciendo es que quizás después no lo seamos tanto, o quizás no lo seamos del todo. Entonces, hagamos lo mejor que podamos ahora que estamos vivos, que sentimos el Evangelio en nuestras vidas, que lo tenemos. Aquellos que están a veces dudando y postergándose un poco, procrastinando su bienestar espiritual, elimine ese pensamiento de lleno, entiérrelo, porque es mejor enterrar ese sentimiento a la figura que el elder Ballard decía, enterrarnos a nosotros creyendo que nuestras debilidades van a quedar en la tierra, cuando siempre seremos las personas que lleguemos a ser en esta vida. Por lo tanto, si bien hay progreso después, ¿cierto? Hay progreso, hay segundas quizás oportunidades para aquellos que no tuvieron algunas, son excepcionales y son condicionadas a ciertas situaciones. En cambio, estamos ahora en la cancha en la cual podemos jugar con todas las reglas claras y ganar partidos, ganar puntos, y tenemos que aprovechar eso. El versículo 33 y 34 hablan de lo mismo, y aquí en la expresión del 33 que dice, si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, considero destacar mejoramos, y por eso preguntamos en la semana cómo ustedes mejorarían su tiempo durante esta vida. A lo que algunas hermanas respondieron, algunos hermanos, y voy a mostrar solo dos. Primero tenemos aquí a Verónica de Bolivia, que dijo: pedir en oración que me guíe y me mantenga firme en las metas que hice para ordenar y organizar mi tiempo en su totalidad. Ella se está yendo a lo técnico y directo, a poder mejorar nuestra vida teniendo un plan, teniendo un orden. Eso es fundamental. Y también tenemos a Carmen Chacón de Venezuela. La primera acción al mejorar el tiempo de mi vida fue haber hecho convenios sagrados en cuanto a obedecerle, escucharle y seguirle. Contar con su guía me ha permitido durante este tiempo de vida sentir gozo y felicidad. Sus enseñanzas a través de las escrituras sagradas con propósitos y metas eternas, me nutro de ellas. Es un camino estrecho y angosto que sin duda alguna, de la mano de mi Padre y confiando plenamente en Él, el camino se hace placentero, lleno de paz y sabiduría. Muchas gracias, hermanas, por participar. Y eso se liga mucho con el 34, que dice: no podréis decir cuando os halléis ante esa terrible crisis, me arrepentiré, me volveré a mi Dios. No podréis decir esto, porque el mismo espíritu que posea vuestros cuerpos al salir de esta vida, ese mismo espíritu tendrá poder para poseer vuestro cuerpo en aquel mundo eterno. Se confirma lo que estábamos hablando. Y eso nos debería dar
un golpe fuerte, de que basta con saber eso, de que nosotros somos lo que somos por dentro. Ese pequeño yo soy que está en nuestro espíritu desde que éramos personas espirituales en la vida preternal, éramos inteligencias antes de ser espíritus. Esa es nuestra esencia. Y esa se fue moldeando, y yo me atrevo a decir que en la vida preternal también nos moldeamos, demostramos cierta obediencia y es evidencia al estar acá. Elegimos a Jesucristo, pero ahora que ya sabemos eso, tenemos que seguir actuando por fe, creyendo que estas cosas son verdaderas, obteniendo mayor entendimiento, mayor luz, ensanchando esa semilla hasta que sea un árbol que dé fruto. Por lo tanto, hagamos de nuestra máxima de la vida, el poder sentir que el momento es ahora. Y la vida, la verdad es que es bastante corta. Entonces, aprovechémosla. Yo tengo 33 años, ¿cierto? La grandiosa edad de Jesucristo en su expiación. Y ya tengo canitas, algunas. Entonces me di cuenta que sí, la vida es corta y tenemos que aprovecharla. El 35 dice que si no hacemos eso, si no nos arrepentimos, al final él dice, os habéis sujetado al espíritu del diablo y él os sella como cosa suya. Es malísimo el final que tendríamos si llegamos a tener un mal espíritu en esta tierra y nos quedamos con él. Imagínense lo que dijo el presidente Harold B. Lee. Las escrituras dicen que quienes mueran en un estado de iniquidad sin haberse arrepentido serán sellados por el diablo como cosa suya, lo cual quiere decir que hasta que hayan pagado el último cuadrante por lo que han hecho, no serán redimidos de sus garras. Una vez que hayan sido sujetos a los bofetones de Satanás lo suficiente como para satisfacer a la justicia, serán quitados de las garras de Satanás y se les asignará a un lugar en el mundo celestial, terrestre o celestial del Padre según sus méritos de su vida aquí en la tierra. Pero hay que tener claro que no podemos engañar a la justicia. Va a haber un castigo. Y Jesucristo no lo puede obviar, no puede arrebalsarnos de misericordia si no aceptamos sus condiciones del arrepentimiento, porque ahí no estaría siendo justo. La misericordia, recordemos que no roba a la justicia, sino Dios dejaría de ser Dios, como dice en otra parte de Alma 13, o en otros capítulos también. Pero en el fondo tenemos que sentirnos que estamos en una época de probación, en una época en la cual queremos terminar bien esta obra, un escenario, un teatro en la cual estamos como actores principales para sacar adelante con éxito el objetivo final, que es volver, ¿cierto?, a vivir con nuestro Padre Celestial, a quien ya conocemos y estamos ahora conociéndolo mejor. Este capítulo es genial y tiene mucho que podemos aprovechar, así que sigan estudiándolo. La clase termina con Alma 35, en que acá se forma que en el fondo los líderes de los soramitas empiezan a investigar en privado si creyeron o no, y se dan cuenta que algunos creyeron, muchos creyeron, y los expulsan. Estos se van a la tierra de Gersón, el pueblo de Amón, ¿cierto?, los recibe con gozo, y por lo tanto se meten en problemas. Al final los lamanitas emprenden junto a los soramitas batallas nuevas. Por lo tanto, los de Gersón, que habían recibido a estos soramitas arrepentidos, se van, ¿cierto?, a otra tierra, y los nefitas se quedan en Gersón con sus ejércitos para poder contener en el caso de una guerra más, de una batalla más. Entonces el versículo 14 dice que Alma, Amón y sus hermanos y también los 2 hijos de Alma regresaron a la tierra de Zarahemla después de haber sido instrumentos en las manos de Dios para llevar a muchos de los soramitas al arrepentimiento, y cuantos se arrepintieron fueron expulsados de su tierra, pero tienen tierras para su herencia en la tierra de Gersón, y han tomado las armas para defenderse a sí mismos y a sus esposas, sus hijos y sus tierras. Si bien fueron considerados parte del
pueblo de Amón pudieron tomar las armas. Recordemos que los del pueblo de Amón que habían hecho convenio de no tomar las armas, ellos no lo hicieron. Pero acá estos nuevos sí, al no tener un convenio, pueden tomar sus armas y luchar. Así termina este capítulo con un poco más de historia, pero lo importante es que después, en los próximos capítulos, se va a ver el encargo de Alma, dice aquí, a sus hijos, que los dio separadamente. La próxima clase es muy interesante, porque antes de continuar los relatos de la guerra, Alma da consejos muy importantes a sus hijos. Dejo esta clase hasta aquí, sintiendo que hay muchas cosas que nos quedan por mejorar, que somos personas susceptibles al error, por supuesto. Somos humanidad que en general, desde la caída, estamos en una necesidad constante de ser levantados. Les testifico que Jesucristo es la clave. El llamado, el nombre del programa, que es un llamado, ven, sígueme, nunca va a hacer más sentido que cuando estamos afligidos, que cuando estamos desorientados. Seguir a Cristo con fe para arrepentimiento es la clave para terminar bien esta vida. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.